Pues vamos a orar en lo que se conectan las demás. ¿Sale? Señor mi Dios, te damos gracias por tu bondad, Señor, por la misericordia que tienes de nosotros. Gracias porque eres bueno en todo tiempo y en todo tiempo eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Gracias, Señor, porque cuando a nosotros se nos olvida algo de lo que tú has dicho, tu espíritu en nosotros nos recuerda todo lo que tú dijiste, todo lo que tú hablaste. Gracias, Señor, porque no cae al suelo nada de lo que tú dices. Toda palabra que sale de tu boca cumple el propósito por el cual salió de él. Tal vez no en el momento, pero después nos anima, nos alienta, nos fortalece. Y yo te pido, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas en este tiempo, Señor, porque sin duda es buena tu voluntad para nuestra vida. Pero nosotras, Señor, a veces en nuestra debilidad permitimos que muchas cosas lleguen y atenten contra el buen plan y la buena voluntad que tú tienes para nosotras. Ayúdanos a ser firmes en lo que tú hablas y ayúdanos a defender, Señor, el gozo que has depositado en nuestros corazones con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Padre, por esta hora, por este tiempo y por las hermanas que están aquí, Señor, y por las que habrán de sumarse. Permite que esta palabra fortalezca el ánimo de cada una de nosotras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ok. Estamos a 3 minutos para las 8. Bueno, como ya vieron, de todos modos queda grabado. Como ya vieron, el tema de hoy es vida plena en Cristo y los ladrones de mi gozo. Y bueno, ya sabemos que Juan 10, del verso 9 al 10, habla sobre los buenos planes que Jesús tiene para nosotros, ¿no? Ese deseo que Él tiene de darnos vida abundante. Voy a leer el texto, aunque sé que ustedes ya se lo saben. Dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, ya sabemos que el propósito de Jesús es que entremos a través de Él a una vida plena y satisfactoria que está preparada para aquellos que le seguimos. Pero, ¿a qué se refiere esto de una vida plena? O sea, ¿qué es todo lo que engloba? Bueno, la vida que Jesús nos ofrece es aquella que se vive con la seguridad de que no nos hace falta nada, de que tenemos todo lo que necesitamos y de que estamos en el lugar en el que debemos estar haciendo aquello para lo cual fuimos creados, es decir, cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Y la vida plena comienza con un corazón pleno, que es aquel que se siente completo y satisfecho con lo que ha recibido. Y la pregunta hoy para nosotros es si definiríamos nuestra vida como una vida plena. ¿Es mi vida una vida plena? Nos tenemos que hacer esta pregunta para saber si estamos viviendo a la manera que Jesús quiere que lo hagamos. Y el rey David escribió en el primer versículo del Salmo más conocido por todo el mundo y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y otra traducción lo dice de la siguiente forma, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y fíjense, David fue un rey al que, pues la verdad, no le faltó nada. Si bien no fue tan abundantemente próspero como Salomón, sí fue como en su reino, tuvo absolutamente todo. Tuvo un montón de esposas, tuvo un gran ejército, fue próspero económicamente. Sin embargo, él declaró que Jehová le era suficiente para vivir en plenitud. Y es que una vida en comunión íntima con Dios siempre va a conducir a una vida de plenitud. ¿Me ayudan ahí con sus micrófonos? No sé quién. A ver, vamos a ver. ¿Quién me falta? Ah, ya vi. Listo. Gracias.
Ay, ¿cómo me salgo de aquí? Bueno, nada puede hacernos sentir más completos, más llenos y más plenos que sentirnos amados por nuestro Creador. Y a todos nos gustaría tener una vida plena, ¿verdad? O sea, yo creo que es de las cosas pues que anhelamos tener una vida plena, siempre que leemos esos textos, ¿no? Y esa clase de vida solo es posible encontrarla y recibirla por medio de Cristo. Como bien leíamos, Jesús es la entrada a esa nueva vida, porque según Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 10, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en otras palabras, todo lo que Dios es, habita en el cuerpo humano de Cristo. Y al nosotras estar unidas a Cristo, estaremos llenas de esa plenitud, completas, de modo que no necesitamos nada más. Entonces, todo el que está en Cristo no carece de nada, sino que tiene todo lo que necesita asegurado y suficiente en Cristo. Y eso, hermanas, la verdad es que debe generar un gran gozo en nosotras, o debería de hacerlo, ¿verdad? Porque la seguridad de nuestra salvación por los méritos de Cristo no puede generar otra cosa sino un gran gozo y una gran dicha en nuestro corazón, ¿verdad? Y ese gozo y esa alegría es el resultado de ver, de conocer, de amar y de confiar y de obedecer a Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 9, 10 y 11, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Ay, permítame un momento, porque ahora ya no las veo. Listo. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de ofrecernos este gozo a nosotras mismas, porque es el producto del Espíritu Santo en nosotras. Ya sabemos lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? El gozo producido por el Espíritu Santo es una inmensa alegría y un deleite profundo que se encuentra en la persona de Jesucristo. Y ese gozo no se puede extinguir en un cristiano por las circunstancias de la vida, porque es mucho mayor y más fuerte que cualquier problema que podamos enfrentar. Fíjense cómo dice Habacuc en el capítulo 3, el verso 17, dice, obviamente yo voy a leer otra versión que no es Reina Valera. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Entonces, lo que el profeta dice aquí es que es un gozo no relacionado con las cosas tangibles que son pasajeras y de corta duración. Y tampoco está relacionado con que las cosas salgan bien o que haya abundancia, ¿no? Sino que es un gozo permanente porque se relaciona con la eternidad y la fidelidad de Dios. Sin embargo, hermanas, frecuentemente yo veo en mi propia vida, ¿verdad? Que ese gozo puede menguar en el corazón de las mujeres cristianas cuando las cosas no parecen salir bien o no se acomodan como a mí me conviene, ¿no? Y es que quizá olvidamos, o olvidas, o olvidan, ¿verdad? Lo que significa que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O tal vez lo ignoras, ¿no? No sabemos qué significa. Y que habite corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad significa que todo el poder creador, generador de vida, está en las manos de Jesús, en los pies de Jesús,
y en cada célula del cuerpo de Jesús. También significa que toda la capacidad de Dios para restaurar, para sanar y para transformar se encuentra en Jesús. La capacidad de guiar, sostener, sustentar, cuidar, consolar, amar y proteger, que está en Dios, también está en Jesús. Y es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Todo lo que el Padre es, lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, si alguno está en Cristo, no puede carecer de nada porque Cristo lo tiene absolutamente todo. Y fíjense, si volvemos al capítulo 10 de Juan, en el verso 11, vemos que Jesús dijo que Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, dispuesto a morir por sus ovejas. Eso quiere decir que Él está dispuesto a darlo todo para asegurar la vida de sus ovejas. En Hebreos capítulo 13, verso 20, el autor dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y luego Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, verso 25, dice que Jesús es el pastor y el obispo de nuestras almas. Y después dice en el capítulo 5, en el verso 4, que Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús dijo también en el capítulo 10, en el verso 14 de Juan, dijo, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces, Él es el pastor, nosotros su rebaño de ovejas, como dice el Salmo 103, y Él conoce perfectamente a cada una de sus ovejas y ellas le conocen a Él. Y yo te pregunto esta noche, ¿eres tú una de las ovejas de Jesús? ¿Le conoces? Porque todo el que le conoce le ama y le obedece. Juan 14:23 dice, Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con él. Entonces fíjense cómo el conocimiento, el amor y la obediencia son las piezas o elementos fundamentales para poder tener la vida abundante y plena que Dios quiere darnos por medio de Jesucristo. Y es que si tú no conoces, no amas. Y si no amas, no confías. Y si no confías, no obedeces. Y si no obedeces, no recibes las promesas. Y esa es la razón de que muchas mujeres que se asumen creyentes, ¿verdad?, no vivan la vida plena que Cristo tiene preparada para ellas. Más bien viven una vida llena de aflicción, carente de consuelo. Pero la vida que Jesús tiene para nosotras no es así. Es cierto que es una vida que no está exenta de pruebas, tribulaciones y tormentas, que es lo que hemos visto en las 3 lecciones anteriores, pero también es cierto que es un camino que nunca se transita sola, porque Jesús siempre está a nuestro lado, alentándonos, consolándonos, animando nuestro corazón con su presencia, dejándose ver en todos los detalles y a través de personas y situaciones, y hablándonos a través de su palabra viva. Jesús en la vida de una persona hace una enorme diferencia, de toda la diferencia, ¿no? Él nos da la capacidad para disfrutar al máximo aún las cosas pequeñitas. Él nos concede obtener aprendizaje de todas las situaciones y nos permite conocerlo a través de toda clase de circunstancias. Jesús nos da la sanidad emocional, espiritual y mental que antes de conocerlo a Él no teníamos. Jesús también cambia nuestra perspectiva, de modo que logramos ver las cosas de la manera en la que Él las ve, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, entendemos que hay un propósito en todas las cosas, que son temporales, que toda forma parte de un plan infalible y que nada nunca sale del control de Dios y que podemos mantener nuestra paz porque nuestra eternidad está segura en Cristo. Tener esa cristovisión, ¿verdad?, nos libera de la angustia y nos mantiene llenas de gozo. Ahora, debemos cuidar ese gozo, no porque se pueda perder, porque está basado en un hecho consumado y garantizado si permanecemos en Cristo. Y es que esa es la cuestión, en que está interrelacionado a nuestra permanencia en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 4, dijo,
Sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Entonces, no podemos tener de una manera constante el fruto del Espíritu, que es el gozo, si nos separamos de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra relación con Cristo como lo más importante de nuestra vida. Fíjense, frecuentemente tratamos con personas que atraviesan circunstancias difíciles y complejas. Y la verdad, a mí, en lo personal, como que me carga el corazón, me aflijo de ver cómo se derriten como chocolate, ¿no? Como vela, como cera de velas. Y yo a todo el mundo le doy siempre el mismo consejo, y es, mantén la mirada en Cristo. Y las personas normalmente dicen, no, sí lo hago, sí lo hago, sí oro, y sí leo, y escucho alabanzas, y la gente está segura de que eso es poner los ojos en Cristo, pero no es así. Y les voy a decir por qué. Porque lo que la mayoría hace es tratar de mirar a Cristo mientras miran sus circunstancias a ver si ya cambiaron. Pero como no ven que cambien, el gozo queda sepultado debajo de la angustia, la frustración y el afán. Y es que mirar a Cristo significa mirar a Cristo y ya. No mirar a Cristo y las circunstancias, no. Mirar a Cristo. Mirar a Cristo es darle toda tu atención y hacer de Cristo el centro de tu pensamiento. Es acercarte, llegar a Él, pero para escucharlo, conocerlo y aprender a deleitarte en Él. Y la mayoría, hermanas, no sabemos, bueno, no saben, porque he aprendido, a deleitarse en el Señor. Ese es el secreto de la vida cristiana, aprender a deleitarnos en Cristo. Todo el mundo se queda con la segunda parte de ese texto. Ay, concederá los anhelos de mi corazón. No, hermana, tú te deleitas en el Señor y entonces Él cambia tu manera de pensar, cambia tus sueños por los de Él, cambia tus anhelos por los de Él. Ah, bueno, y entonces el Señor hace conforme a su voluntad en tu vida. Pero no es así como las personas se acercan, sino que llegan, le vomitan todo lo que sienten al Señor, todo lo que piensan y todo lo que quieren que haga por ellas. Y eso, hermanas, no es fijar la mirada en Cristo. Cuando nosotros llegamos con el Señor y hacemos eso, nuestra mirada sigue puesta en nosotras, sigue puesta en lo que nosotros queremos. Es seguir con la atención puesta en el problema e intentar que Cristo haga lo mismo. Y mientras sigamos haciendo eso, nos seguiremos sintiendo exactamente igual que como nos sentimos en el momento de la aflicción, ¿verdad? Y no podremos experimentar paz ni gozo que Dios quiere que tengamos. Y hermanas, la pregunta aquí es, ¿cuál creen ustedes que es la labor de una oveja? La oveja no tiene que hacer nada más que escuchar al pastor y seguir al pastor. Las ovejas que se distraen, se desvían y se pierden y terminan revolcadas, heridas o muertas. ¿Verdad? Pero las ovejas que se mantienen atentas a la voz de su pastor logran llegar a su destino, que son los pastos verdes y los ríos de agua limpia. Entonces las ovejas obedientes que se mantienen atentas a su pastor terminan gorditas y peluchonas, ¿no? Lanuditas. Porque al lado de su pastor siempre van a encontrar lo necesario para cumplir su propósito de vida. Y el propósito de vida de una oveja es dar lana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Porque nuestro pastor es altamente confiable y muy experimentado. Él conoce la zona, el camino y el destino. El problema está en que no confías al 100% en el pastor. Y no confiar equivale a no creerle o a no tener fe. Y al no tener fe, automáticamente se pierde la conexión. Como les decía, vemos personas todo el tiempo que no disciernen su condición
Y para nosotros como pastores es bien complicado que puedan entender y ver lo que les pasa. Y es que a los cristianos les cuesta trabajo aceptar que han dejado de confiar en Jesús. Y es bien fácil saber cuando hemos desviado la mirada de Jesús. Primeramente, porque la angustia sepulta el gozo y perdemos la paz. La segunda señal es que mi problema o situación ocupa el 80-90% de mi espacio mental. O sea, hago cosas, pero casi todo el tiempo vuelvo y vuelvo y vuelvo al tema, ¿no? Que me trae ahí. Tercero, solamente me acerco a Dios para hablarle de mi problema. Y la cuarta señal es que no hay alabanza para Dios, sino que cuando pongo alabanzas, lo hago como un método para huir de mi aflicción o de mis temores. Entonces, fíjense, si somos verdaderamente sinceras, todo esto nos pasa porque, aunque no querramos aceptarlo, hemos quitado la mirada de Cristo. Miren, los problemas de las mujeres de los 30 años para arriba se centran en 3 temas fundamentales: el matrimonio, la crianza y las finanzas. Y yo sé que si nosotras las instructoras desarrolláramos charlas sobre esos temas, se llenarían las sesiones de Zoom, ¿verdad? Habría gran expectativa porque son temas que les interesan, porque se conectan con sus necesidades y preocupaciones. Pero déjenme decirles algo. Como Liz nos decía hace como un mes, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere que dejemos de ser mujeres afanadas, tristes y angustiadas, enfocadas en el ahora. Dios quiere que alcancemos nuestro máximo potencial en Él y que vivamos vidas plenas, llenas del gozo de la salvación del Señor. Nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra boca, todo nuestro ser debe hacer visible el gozo de nuestro corazón. Porque, hermanas, ¿cómo vamos a hablar de Cristo a otras personas y de todas sus maravillas con el rostro de plato y fúnebre? La falta de gozo hace ineficaz nuestra predicación. Hay una anécdota por ahí de alguien que estaba tratando de compartirle a otra persona y la persona le dijo: no puedo recibir nada de lo que tú me dices porque mira nomás tu cara, no refleja nada de lo que me estás diciendo. Qué terrible, ¿no? Pero miren, hermanas, no hay alguien de verdad que no haya tenido carencias emocionales o materiales en su vida antes, incluso ahora, ¿verdad? Porque antes éramos todas ovejas sin pastor. Nuestra vida era gris, vivíamos en la oscuridad, pero ahora Cristo alumbra nuestra vida y ha puesto de su luz en nosotros. El pasado ya pasó y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Pero si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, ya no estamos muertas y ahora vivimos para Él. Ahora estamos bajo el cuidado del pastor de pastores, que es Cristo, quien nos cuida y vela por nosotros. Y esa es una súper suficiente razón para vivir con gozo nuestra vida cristiana. El Señor avisó por medio del profeta Zacarías sobre su venida al mundo en la forma de un hombre. Y dice así: grita y alégrate, oh Jerusalén, hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Y me gustaría que tú leas ese pasaje en tu casa, porque es como, wow. Cuando lo leí dije, wow. Él avisó que vendría a vivir en medio de nosotros. Es increíble cuando logramos entender que Dios mismo vive en medio de nosotros, en la forma de Cristo. Entonces, hermanas, llenémonos de gozo porque Él ha decidido morar con nosotras y satisfacer nuestras vidas con su presencia. Ahora quiero pedirles que volvamos al capítulo 10 de Juan en el verso 10. Y Jesús dice que Él es el pastor y que ha venido para darnos vida abundante y plena. Pero dice al final que hay un ladrón o ladrones que obviamente vienen con la intención de robar
matar y destruir. Y en nuestra vida tenemos la visita constante de ladrones que intentan matar y destruir nuestro gozo. Una señal clave de que nuestra vida espiritual está en peligro es cuando dejamos de experimentar el gozo de su salvación. Porque el gozo es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud de la vida cristiana. Por eso la ausencia de gozo es un signo de alarma para cualquier cristiano. Y es que, hermanas, así como estamos atentas de cerrar bien las puertas y las ventanas de nuestra casa para evitar que se meta algún ladrón, así debemos estar atentas de todo lo que pueda venir a robarnos el gozo. Y déjenme decirles que el mayor peligro no se encuentra afuera, aunque también hay ladrones de gozo afuera, pero el mayor peligro se encuentra en nuestros propios hábitos, hábitos que son ladrones de gozo en nuestra vida. Y el primero de ellos, muchos a lo mejor se lo imaginan, pero el primero de ellos es la queja. Y en el libro de Números 14 vemos que el pueblo había recibido de Dios una promesa de que iban a heredar la tierra prometida. Entonces Moisés manda a unos espías a ver cómo estaba la cosa allá, y cuando regresan, 10 de los espías empiezan, no, pero es que allá hay gigantes que nos pueden tragar, y que empiezan, ¿no?, a hablar puras cosas negativas. Entonces el pueblo empezó a pensar bien fatalistamente. No, mejor nos convenía estar muertos, nos hubiéramos regresado allá a Egipto y estábamos mejor allá. Y entonces ellos no solo se quedaron ahí, sino que levantaron un capitán que los guiara para allá. Y bueno, estaban así en una actitud súper horrenda. Y ellos ya por causa de un obstáculo se estaban olvidando que Dios había hecho una promesa. Y por causa de la dificultad que estaban enfrentando, estaban determinados a claudicar y volver atrás. Y es que así pasa muchas veces en los matrimonios, en el trabajo, en la escuela para las que estudian, en la crianza para las que tenemos hijos en edad, pues, que todavía están en nuestras casas, ¿verdad? Ante las dificultades empezamos a ver todo lo malo, nos empezamos a quejar y el panorama se empieza a oscurecer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero todo cambia cuando en medio de las crisis nos centramos en la promesa de Dios. Y fíjense lo que pasó aquí. Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando escucharon a los quejumbrosos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, ¿no?, entre paréntesis así de, si cambiamos de actitud, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Está en Números 14, versos del 6 al 8. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que cuando el pueblo escuchó a Josué y a Caleb decir esto, el pueblo se gozó y los levantó en brazos? No. Cuando ellos les exhortaron, el pueblo lo único que hizo fue agarrar piedras para intentar apedrearlos. Y así va a pasar muchas veces cuando tú te quieras levantar en fe. Te van a llover las piedras, pero a pesar de eso te debes de mantener firme en tu deseo de mantener protegido tu gozo. Y miren, eso fue lo que Josué y Caleb hicieron. Y dice en el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, no hubo un espíritu de queja, hubo un espíritu de ánimo, de gozo, y decidió ir en pos de mí, dice el Señor, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, hay una gran recompensa para los que protegen su gozo, no contaminando su corazón con queja. Si cambiamos la queja por acción de gracias, Dios se va a encargar de mantener seguro nuestro gozo en nuestro corazón y en nuestra mente. Así como decía Pablo en Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7.
Ahora, otro ladrón de gozo que puede llegar a nuestra vida es el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento de enojo hacia alguien que nos causó una cierta ofensa o un daño, ya sea voluntaria o involuntariamente, y que se manifiesta o exterioriza en palabras o actos hostiles, ¿verdad? En ese lenguaje, en ese doble lenguaje. Ay, se me fue ahorita. Sarcástico es la palabra, ¿no? Y surge cuando la persona afectada o dañada no logra olvidar la ofensa y la revive una y otra vez en su mente, lo que va haciendo que cada vez sienta más enojo y más furia en su interior. El gozo está en nosotros, fíjense, mientras Cristo es el centro de nuestros pensamientos. Pero en cuanto algo más ocupa el espacio mental del gozo de la salvación, el gozo queda sepultado debajo de un montón de pensamientos egocéntricos. Me hicieron feo, me hablaron mal, me dijeron muy rudas palabras, no pensaron en mí, me ignoraron, no consideraron mi opinión, me, mi, yo. Ay, qué agotadora vida, ¿verdad? ¿No les parece que el estarse ofendiendo con todo el mundo es un hábito sumamente desgastante? Desgastante para el que vive de esa manera y desgastantes para los que los rodean. Además de ser una conducta totalmente anticristiana. Los cristianos, hermanitas, estamos llamados a vivir y a mantener la paz con todos. Por eso Jesús nos mandó una y otra vez en su palabra a perdonar y a pasar por alto la ofensa. Cada vez que nos sentimos ofendidos, estamos desplazando a Cristo del centro y nos estamos poniendo en el centro nosotros mismos. ¿No lo habían pensado? Miren, yo ya lo entendí. Me costó, pero ya lo entendí, ya me arrepentí. ¿Y qué creen? Volvió el gozo a mi corazón. ¿Y saben quién me enseñó a recuperar el gozo? David. David tenía una manera de recuperar su gozo cada vez que le ocurría algo así. Él iba a la presencia de Dios, le externaba todo lo que había en su corazón y esperaba. Se detenía para dejar que Dios hablara a su alma. Y una vez que Dios había hablado a su alma, él comenzaba a poner toda su atención en Dios. Total y absolutamente en Dios. Por eso, hermanas, si hemos perdido el gozo, sigamos el método de David. Otro gran ladrón de gozo es la envidia. En el Salmo 73 podemos ver la confesión de Asaf, que era un salmista, un adorador. Pero Asaf un día comenzó a quitar la mirada de Dios y a ponerla a nivel de piso, ¿verdad? Y comenzó a observar que parecía irles bien a los que hacían lo malo. Y comenzó a crecer y a crecer en su corazón envidia. Y en el verso 2 y 3 dice, en cuanto a mí, ay, qué cerca estuve del borde del precipicio. Ya mis pies resbalaban y estaba a punto de despeñarme. Porque yo envidiaba la prosperidad de los orgullosos y malvados. Entonces, veamos que aquí él reconoce que empezó a pensar y a ver lo que ellos hacían y se empezó a desanimar. Ya estaba a punto de apostatar, ¿no? Se empezó a desanimar tanto que empezó a dudar si debía de seguir guardándose del mal. Verso 13. ¿De qué me sirvió mantener mi corazón limpio y cuidarme de no hacer maldad? Entonces, no perdió su gozo. Su gozo estaba allí, solo que quedó sepultado debajo de una avalancha de grandes mentiras. Pero Asaf hizo lo que todo cristiano tiene que hacer. Llevó su envidia a Dios. Y ahí lo pueden leer en el verso 17.
Y Dios aclaró su panorama mostrándole que todo lo que él estaba viendo era simplemente temporal y una ilusión. Pero que lo que Dios tiene preparado para los que le temen y le obedecen es eterno y pleno. Verso 21 al 26. Y quise leérselos todo y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, dice Asaf, me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que había visto. Vi lo necio e ignorante que era. A ti, Dios, debo de parecerte yo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú sostienes mi mano derecha. Seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en la gloria. Aquí está hablando de la eternidad. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Quise leérselos porque me encantó esta declaración de Asaf. ¿Se dan cuenta cómo surgió entre la pila de piedras el gozo de Asaf? Allí estuvo siempre, solo estaba asfixiado. Y cuando lo leí, hizo surgir mi gozo también. Otro ladrón de gozo son los errores de los demás. Y bueno, yo les confieso, este es de los malos hábitos que más frecuentemente roban mi gozo. Los errores de los demás. Y fíjense, en el libro de Ruth ya hemos estudiado esta historia antes, pero para las que no, aquí encontramos la historia de un matrimonio israelí, formado por Elimelech y Noemí. Y como en muchos matrimonios ocurre, Elimelech tomó una mala decisión en medio de un tiempo difícil, de un tiempo de prueba, y arrastró con la decisión a toda la familia. Como consecuencia de esa decisión, Elimelech muere y después de eso mueren sus dos hijos también, quedando Noemí y las dos nueras viudas. Entonces, Noemí quedó pues pobre, deshecha, abatida y obviamente sin gozo. Estaba súper amarga. Pero Dios la amaba y quería que Noemí recuperara su gozo. ¿Y cómo creen que lo hizo Dios? ¿Le dio otro marido? No. Dios no le dio otro marido a Noemí porque Dios no quiere que lo sustituyamos. Dios quiere que entendamos que Él es suficiente. Y como dice el canto, que Jesucristo basta. Y muchas mujeres en la iglesia piensan mal, hermanas. Por eso viven sin experimentar el gozo verdadero o duradero. Muchas piensan, bueno, mi esposo se fue, pero no importa, Dios es bueno, me va a dar otro. No, hermana, ese no es un buen pensamiento. Otras piensan, si mi esposo cambiara o si él y mis hijos vinieran al conocimiento del Señor, todo sería maravilloso y yo sería súper feliz. Bueno, es un buen deseo, eso sería bueno que ocurriera, pero mientras eso ocurre o no ocurre, tú puedes y debes mantener tu gozo. Otras piensan, tuve una pérdida material o incluso perdí un miembro. Bueno, no importa, Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer que me vuelva a crecer un brazo o una pierna. Yo creo que sí. Si tú me preguntas, yo creo que sí. Es más, lo leemos, lo sabemos, está registrado que Jesús hizo muchas cosas de ese tipo. Pero pensar así tampoco es atinado. ¿Por qué? Porque el pensamiento sigue centrado en que un día, cuando Dios restaure, cuando Dios dé, cuando Dios cambie, cuando Dios transforme, cuando Dios haga, yo voy a ser feliz. Y eso está mal. Nuestro gozo debe mantenerse firme, simplemente porque proviene de Él. Haga o no haga Dios, cambie o no cambie nuestra situación. El gozo del creyente es que todos los días, en medio de todas las cosas,
está experimentando la vida eterna porque está conociendo al Padre cada día un poco más desde que entregó su vida a Cristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. En otra versión dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero. Y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Así que, hermanas, el hecho de que el autor del universo haya decidido revelarse a nosotras por medio de su Hijo Jesucristo es un ya inmenso motivo de gozo y es algo tan asombroso que nada puede o debe eclipsarlo o estorbar. Pero hay muchas otras cosas que nos permitimos tener y son los más grandes ladrones de nuestro gozo. Los afanes de este siglo, los sueños o deseos egoístas y las expectativas poco realistas. Y miren, siempre que desviemos la mirada de Jesús y su gloria como la razón de nuestra existencia, sí o sí, perderemos el gozo. El gozo del Señor llega a nuestras vidas por hacer su voluntad y no la nuestra. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 10. Si guardan mis mandamientos, mi gozo estará en ustedes. En Salmo 48, el salmista dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi grande alegría. ¿No? O en otra versión dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, ¿no? Sin embargo, la gente se afana persiguiendo cosas de este mundo, buscando la felicidad en las cosas temporales. Y hermanos, es una carrera agotadora. La gente vive exhausta porque invierte su tiempo y su energía en tratar de acumular bienes y experiencias estimulantes para poder darle o encontrarle sentido a sus vidas. Viajar es uno de los grandes narcóticos de la humanidad. Las personas trabajan, ahorran y algunas hasta roban con tal de viajar a diferentes lugares y poder llenar el vacío de su corazón con eso. El tema es que es una droga cuyo efecto pasa muy rápido, al igual que el de cualquier otro narcótico. Pero no debe de ser así para los que estamos en Cristo. Y de hecho, si estás en Cristo, si verdaderamente permaneces en Él, no es así. Personalmente puedo decir que Dios me ha permitido ver y hacer varias cosas, solamente para que me diera cuenta de que no las necesito. Mi vida es igualmente satisfactoria con ellas que sin ellas. Mi vida es plena. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es mi realidad. Hay un solo lugar, le decía yo a Martita el viernes, hay un solo lugar en el mundo que me gustaría conocer antes de morir y es Suiza. Pero ¿saben qué? Si voy o no voy, yo estoy totalmente convencida de que no voy a ser ni más ni menos feliz de lo que soy ahora. ¿Y saben por qué? Porque hay un lugar al que gracias a Cristo voy a ir por toda la eternidad, que es infinitamente más increíble que Suiza o cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra. Por los méritos de Cristo, yo pertenezco a ese lugar, soy ciudadana de ese reino celestial, este mundo no es mi hogar y no hay nada aquí más atractivo que Cristo. Y la esperanza de que lo voy a ver y lo voy a habitar y que voy a estar con Jesús por toda la eternidad es mi suficiente motivo para mantener mi gozo inalterable. Por eso, hermanas, yo les digo, no se cansen, no se agoten tratando de cambiar a su familia, a su esposo, a sus hijos, o buscando recibir el amor que necesitan en alguna persona o en las personas. Hacer eso es como lanzarse en picada a un pantano de aflicción. ¿Quieres experimentar gozo? Te voy a dar la fórmula. Pon tus ojos en Cristo, en su amor inalterable, en su compasión, en la misericordia de nuestro Dios por la cual no hemos sido consumidos,
en el amor inagotable de nuestro Dios, en su grandísima paciencia, en el cuidado que tuvo cuando pensó en ti, en cada detalle cuando te diseñó. Conoce más y más a Dios y la amargura se irá de tu vida. La tristeza será cambiada por danza y el lamento en alegría y gozo. Me gustaría compartirles, mientras oraba para la enseñanza, del Espíritu Santo vino un recuerdo, el recuerdo de una persona que conocí en mis primeros años en el Evangelio. Y ella era una muchacha muy sencilla, que era tan sencilla que incluso pasaba inadvertida era una iglesia muy grande. Y siendo yo un bebé espiritual, torpe, inmadura y egoísta, pasé mucho tiempo sin darme cuenta o sin notar que tenía un abdomen muy abultado a causa de que vivía con un tumor muy grande. Pero hermana, yo nunca lo asumí, ni lo asocié, ni pensé nada, porque yo nunca la vi llorar. Ella nunca hablaba de lo que le estaba pasando, nunca se quejó, al contrario, siempre estaba atenta de las necesidades de los demás. En lugar de que ella recibiera consuelo de la gente, ella andaba viendo a ver a quién consolar. Muchas veces yo andaba lloriqueando ahí por mis tonterías y ella era la que iba y me consolaba. Siempre sonreía, siempre alababa, incluso a veces con su pancita así danzaba. Y en todo tiempo, hermanas, en todo tiempo, cada vez que ella abría la boca, hablaba de Cristo con gozo. Y miren, ella nunca se casó, nunca tuvo hijos ni pareja sentimental, no viajó porque no era una persona con recursos para hacerlo, nunca condujo un automóvil ni lo tuvo y tampoco disfrutó de abundancia de bienes. Pero ¿saben qué? Su vida era plena porque tenía a Cristo. Y ahora meditando en eso, entiendo que quien tiene a Cristo tiene todo. Desgraciadamente me vine a dar cuenta de cuán mal ella estaba cuando la dejé de ver por varias semanas y pregunté, y ahí fue cuando me dijeron, no, es que ya está en el hospital y ya no puede salir. Y ahora pienso, o sea, ¿cuánto habría yo podido haber aprendido de una mujer así? No hablo de versículos, ¿eh? No hablo de conocimiento intelectual, no, 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 no. O sea, sabiduría práctica y un conocimiento personal e íntimo de Cristo. Cuando pienso en ella, la verdad me siento súper avergonzada por todas las veces que por cosas mínimas y bien tontas pierdo el gozo. Por todas las veces que me he sentido ofendida por algo que alguien ha hecho o ha dicho y me he dado el permiso de estar triste o de llorar o incluso enfurecerme. De esa experiencia aprendí que el gozo de Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo para disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que cualquier inusual experiencia que podamos disfrutar en este mundo. Padres y madres, esposos, esposas, hijos o amigos no son más que una sombra de la sustancia que es Dios. Un creyente gozoso, más que satisfecho en Cristo, no puede ser tentado con los placeres de este mundo. Por eso el salmista escribió lo siguiente en el Salmo 16. Fíjense. Y si pueden leerlo en sus Biblias, porque voy a leer una versión diferente, pero léanlo en sus Biblias mientras les comparto esta. Cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti.
Sin ti no tengo nada. La gente de mi pueblo que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. Qué hermoso, ¿no? La versión de ustedes dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Es un texto poderosísimo. Por eso, hermanas, hagamos que estar satisfechas en Cristo sea una prioridad para nosotras. De tal manera que nos regocijemos en el Señor y encontremos seguridad y fortaleza en Él, mientras nos encontramos en este lado de la eternidad luchando contra el pecado. En el contexto de nuestro pasaje central de Juan 10:10, Jesús no está hablando de Satanás cuando habla del ladrón, sino de los líderes religiosos que se sirvieron de las personas, pero nunca las ayudaron realmente a conectarse con Dios. Esas personas anteriores a Jesús lastimaron al pueblo y lo dejaron hambriento. De la misma manera, antes que Jesús viniera a nuestras vidas, nosotras estábamos heridas y hambrientas. Usamos muchos métodos o recurrimos a muchas cosas tratando de buscar esa plenitud de vida, pero nunca la pudimos encontrar fuera de Cristo. Quizá ha pasado ya un tiempo prolongado, como nos enseñaba el pastor, en el que has estado viviendo sin gozo tu vida en Cristo. Y yo te invito a que analices qué fue lo que te lo vino a robar. Y pídele perdón al Señor por haber permitido que eso pasara. Es tiempo de orar como el salmista, cuando decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, recuérdame quién era o cómo era el vacío de mi vida, la falta de paz por las noches, la angustia durante el día, la ansiedad sobre el futuro, mis acciones impías, las formas en las que pequé contra ti y de qué manera tú veniste a rescatarme cuando me ahogaba, cuando quería quizá a lo mejor quitarme la vida, porque no soportaba el dolor y pensaba que la única forma de dejar de sentir eso era muriéndome. Recuérdame, Señor, cómo me envolviste con tus cuerdas de amor, cómo me rescataste y me perdonaste y me trajiste a tu mesa y me adoptaste y me llamaste hija después de haber sido tu enemiga. Recuérdame no lo que hiciste por la humanidad, Señor, sino lo que hiciste por mí. Vuélveme el gozo y la alegría que me diste al recibir tu salvación y ayúdame a obedecerte en todo. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Señor mi Dios, hemos hablado de lo hermoso que es vivir en Cristo, de lo maravilloso que es y de lo incomparable que es y de cómo no existe nada en este mundo que se pueda comparar a ti, a lo hermoso que tú eres, Señor. Sin embargo, Señor, es una realidad que en nuestra iglesia muchas de nosotras no están logrando vivir con gozo su vida cristiana. Señor, yo oré, yo sabía, Señor, que tú estabas hablando a mi vida
y a través de mi vida querías hablar a las demás sobre este deseo tuyo de que experimenten el vivir con gozo duradero. Hoy hemos hablado de las cosas que tenemos que dejar de hacer, Señor, porque son un estorbo para poder vivir en ese gozo constantemente. Ayúdanos, Señor. Necesitamos volvernos a ti de todo corazón. Dejar de buscarte para que cambies las cosas y solo buscarte porque tú eres increíble, Señor. Porque tú eres maravilloso, porque eres asombroso. Porque no tenías ninguna razón para buscarnos, para salvarnos, para amarnos. Siendo tú perfecto, siendo tú pleno, lleno, completo. Perfecto. ¿Qué es el hombre para que de él tengas misericordia? Para que lo visites. No éramos nada, Señor, pero a pesar de eso pensaste en salvarnos, en acercarte a nosotros, en acercarnos a ti, en mostrarnos tu amor, en restaurarnos, en adoptarnos, en hacernos totalmente nuevas. ¿Cómo no alegrarnos, Señor, al recordar eso? Por eso debemos constantemente recordar tu evangelio. Que Dios nos mostró su gran amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera más rápida de recuperar ese gozo es recordando la obra de Cristo por nosotros. Ayúdanos, Señor. Llévanos en nuestro pensamiento a ese tiempo en el que vivíamos sin ti, para que podamos valorar nuestra vida en Cristo y recuperemos ese gozo de tu salvación, ese gozo de haber sido perdonadas totalmente, ese gozo de haber sido sanadas mental y espiritualmente. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo y perdónanos, porque muchas veces hemos pensado que seremos completas hasta que las cosas cambien, hasta que el esposo cambie, hasta que los hijos cambien, hasta que tenga el trabajo de mis sueños, hasta que termine la carrera de mis sueños, hasta que... No es cierto. Nada de eso es verdad. Hemos sido engañadas. La verdad es esta. La vida plena se halla solamente en Cristo. Y Cristo lo es todo. Y Cristo es suficiente. Gracias, mi Señor. Acompáñanos esta noche y alimenta nuestro ser, recordándonos todo lo que has hecho por nosotras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén.